Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Mario desde acá de la ciudad de Rockford, Illinois. Te damos la bienvenida a esta programación. Cada semana estamos transmitiendo a esta hora, ¿verdad? Por las redes sociales, por Facebook, y también te invito a que vean nuestras predicaciones en el canal de YouTube también. Búscanos como Iglesia Vida Eterna. Así que damos la bienvenida. Tenemos una programación hermosa el día de hoy. Vamos a seguir estudiando el libro de San Juan, así que no te muevas ahí, alista tu Biblia y tenemos en este momento una preciosa alabanza que nos va a cantar nuestro hijo Jonathan. ¿Listo, Jonathan? Vamos a cantarle al Señor esta preciosa alabanza que se llama Yo también, 1.000.000.000 de veces. Así que cierra ahí tus ojos donde estás y alaba al Señor. Y toda la creación alaban al Señor, nosotros también, amén. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos con vida y podemos adorar y alabar al Señor. ¿Cuánta gente el día de hoy no pudo hacerlo, ¿verdad?
¿verdad? Ya no pudo levantarse de su cama, del hospital donde estaba. Demos tantas gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos vivos, respiramos, estamos sanos, ¿verdad? Hay mucha gente que está enferma, que no puede ni siquiera levantar sus manos, ¿verdad? Y alabar al Señor. Así que demos gracias a Dios, porque si tú no le alabas, como dijo el Señor, aún las piedras alabarán al Señor. Amén. Así que damos gracias a Dios. Bueno, yo quisiera en esta hora hacer una oración especial para empezar, por todos los diezmos y ofrendas, por aquellas personas que han empezado a hacer de esta iglesia su casa espiritual. Así que si tú eres nuevo y estás empezando a venir, no te preocupes, así no tienes que dar nada, simplemente es algo que hacemos para honrar al Señor, ¿verdad? Del Señor es toda la creación, dice la Biblia, ¿verdad? Todo lo que hay pertenece a Dios. Él nos da la vida, el aire que respiramos, nos da la salud para poder trabajar y también nos da la oportunidad para poder darle, ¿verdad? Darle al Señor un poquito de lo mucho que Él nos da. Así que cierra tus ojos ahí, vamos a dar gracias a Dios también por los diezmos, las ofrendas que podemos dar al Señor, ¿verdad? Amén. Gracias, Señor, te damos en esta oportunidad por ser bueno, Señor, porque tú creaste los cielos y la tierra, Señor, y todo lo que vemos para adorarte y bendecir tu santo nombre. Gracias por darnos salud, darnos un trabajo, Señor, darnos vida, Señor, darnos el aire que respiramos, Señor, darnos la oportunidad de poder honrarte, Señor, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Recíbelo, Señor, como una ofrenda de amor, Señor. No por necesidad te damos, sino por alegría, con gozo, Señor. Sabemos que tú bendices al dador alegre, Señor, y te bendice los trabajos de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que los bendigas, que los prosperes, que les ayudes a pagar sus deudas, a salir adelante, Señor. Provéele, Señor, a que si hay alguien que no tiene trabajo, Señor, dale un trabajo, Señor, un trabajo mejor que el que aún tiene pensado, Señor, con mejores prestaciones, mejores horarios, Señor, mejores salarios, Señor. Somos tus hijos, Señor. Tú dices que aún las aves del campo que no siembran ni cosechan, tú los bendices, tú los alimentas, Señor. Y aún las plantas, las flores del campo, Señor, que tú viste, Señor, como ningún otro se ha vestido. Aún ni el rey Salomón se ha vestido como una de ellas, Señor. Y si tú bendices a las aves, a los animales, a las flores, Señor, ¿cuánto más a nosotros, Señor, que somos tus hijos, Señor? Te damos gracias, Señor, por tu bendición. Recibe esta ofrenda, estos diezmos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces seguimos adelante. Gracias a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de San Juan. ¿Trajeron su Biblia? ¿Sí? Amén. Pues abren ahí en el libro de San Juan. Hoy vamos a estudiar seguir estudiando este precioso evangelio del libro de San Juan. Y la serie que hemos estado estudiando se llama El Evangelio según San Juan. Y hemos empezado a estudiar este maravilloso libro unas semanas ya atrás. Empezamos haciendo una introducción a este libro, un poquito a conocer su autor, las principales, por qué se escribió, la fecha, etc. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 1. La semana pasada estudiamos el capítulo 1, del verso 1 al 18. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1, siguiendo el capítulo 1, versos ahora 19 al 28, ¿sí? Y recapitulando un poquito de lo que vimos la semana anterior, si tú no pudiste estar con nosotros, te aconsejo que veas la predicación allí en tu casita, búscalo ahí por medio de Facebook, ahí la vas a encontrar, o también en YouTube ahí con la fecha de la semana pasada. Hablamos acerca de que Jesús, el verbo hecho hombre, ¿verdad? Hecho carne. Así que hablamos de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vimos que la semana pasada aprendimos acerca de nuestro Señor Jesucristo, que el verbo se hizo carne. Jesús, el verbo, la palabra, ¿verdad? Dice otras traducciones, ¿sí? Así que si tú quieres ver la palabra de Dios, si quieres ver el poder creador de Dios que hizo el universo, la tierra, las estrellas, los animales y todo lo que hay, y si quieres ver esa palabra que llamó al mundo en existencia y que da la luz y la vida a todo ser humano, ¿qué tienes que hacer?
pues mirar a Jesucristo. Hablamos, ¿verdad?, que Jesús es la imagen viva del Dios invisible. Así que Él es la palabra, ¿sí? El Dios tomó forma de hombre, ¿sí?, en Jesucristo, y vino a habitar en nosotros. Así que por eso dice la Escritura, Emanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? El Dios hecho hombre, Jesús, el Hijo de Dios. Así que hoy vamos a ver 3 puntos importantes. Vamos a ver quién es Juan el Bautista, ¿sí?, con una introducción. Luego vamos a ver el testimonio que nos dio Juan el Bautista, ¿verdad?, los versículos 19 en adelante, ¿sí? Y vamos a ver también el interrogatorio que le hicieron a Juan el Bautista los religiosos, los fariseos y saduceos de ese tiempo, ¿verdad? Los versículos 1, 23 adelante. Amén. Así que vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar por esta preciosa palabra y ya empezamos. Gracias, Señor, te damos por tu preciosa palabra, Señor, que tú nos das el día de hoy para que meditemos y aprendamos más de este precioso evangelio del libro de San Juan. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra no regresa atrás vacía. Preparamos nuestra mente y nuestro corazón para recibirla como tierra fértil, Señor, que dé fruto al 100 por 1, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así, ¿quién era Juan el Bautista? ¿Sí? Vamos a ver un poquito, conocer acerca del autor de Juan. Y ahora cuando la Biblia dice Juan, se menciona Juan el Bautista, ¿verdad? No era Juan el autor del libro, sino Juan el que bautizaba. Y vemos ahí a Juan algunos datos interesantes. Podemos ver ahí, todos pueden ver esta foto, ¿sí? ¿Qué vemos ahí? Vemos a un hombre, ¿verdad?, vestido con pieles de animales, con barba, pelo largo, y está en un río, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Bueno, pues él bautizaba a las personas, ¿verdad?, en el río Jordán, ¿sí? Y vamos a ver algunos puntos y logros importantes. Juan el Bautista, se habla de él que es el mensajero que Dios escogió para anunciar la venida de Jesús. Fue un predicador cuyo tema fue el arrepentimiento. Además, fue un confrontador intrépido. Juan decía las cosas de frente, no a espaldas, ¿verdad? Era un hombre de carácter, conocido por su estilo de vida notable, y era muy radical, era inflexible. Le decía al pecado, pecado, a lo negro, negro, a lo blanco, blanco. Como decimos en mi país, hablaba sin pelos de la lengua, ¿verdad? Debilidades también, no era perfecto, también tenía debilidades y errores. Una de ellas fue que pues llegó un momento en que dudó, ¿sí? Tuvo una duda temporal acerca de la identidad de Jesús, si Jesús era el Mesías o había de esperar a otro, ¿verdad? Mandó a sus discípulos a preguntar. ¿Y qué aprendemos de su vida? Lecciones de su vida. Aprendemos también de Juan el Bautista que Dios no garantiza una vida segura ni fácil a los que le sirven, ¿verdad? Fue difícil la vida de Juan, le costó la vida, ¿verdad? Al final lo decapitaron, murió decapitado, pero murió sirviendo al Señor, ¿verdad? Murió cumpliendo el propósito por el cual Dios lo había creado. Así que cumplir con los deseos de Dios es la inversión más grande que se debe hacer en la vida. Defender la verdad es más importante que incluso la vida misma. Aprendemos eso de Juan, ¿sí? Él defendió la verdad hasta su muerte. Datos generales, ¿dónde trabajó y vivió? En Judea. Ocupación, pues fue profeta, bautizaba. Familiares, su padre se llamaba Zacarías y su madre Elizabeth, vamos a hablar un poquito de ellos, ¿verdad? Que eran ya ancianos. Pariente lejano, Jesús, ¿verdad? Probablemente su primo, y fue contemporáneo de Herodes y Herodías, ¿ok? Así que vamos a leer el primer versículo. Vamos a ver aquí ¿quién fue Juan el Bautista? Pues vamos a ver, ¿verdad? Ya vimos datos generales, un poquito conociendo de su vida, ¿verdad? Y la historia de Juan el Bautista es tan importante que se narra en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Ahí aparece su nacimiento. Vamos a ver un poquito en Lucas 1:17, ahí está. Dice que será un hombre, dice, ¿verdad? Fue anunciado por el ángel Gabriel a su padre Zacarías y le dice que su esposa Elizabeth tendría un hijo y que será un hombre con el espíritu y poder de Elías, dijo, ¿verdad? Aquí está su misión: preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Lucas 1:17. Mira qué preciosa misión que Dios le había dado a
desde antes de nacer, a Juan el Bautista, ¿verdad? Cuenta la historia que María también recibió la visita del ángel Gabriel y el ángel Gabriel le anunció que iba a tener un hijo por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también le pondría por nombre Jesús. Y cuenta la historia que María fue a visitar a su pariente Elizabeth, ¿verdad? Se enteró que ya estaba ya embarazada. Dios le dijo, Elizabeth va a tener un hijo, ¿verdad? Si no me crees, como quien dice, si no me crees, ve a verla, ¿verdad? Porque Elizabeth ya era anciana, ¿verdad? Y quedó embarazada, ¿verdad? Y cuando Elizabeth escuchó que María venía llegando a visitarla, dice que el niño que estaba en su vientre saltó y fue lleno del Espíritu Santo. Este fue Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo, aún estando en el vientre de su madre. Fue un hijo escogido por Dios, ¿sí? Cuando el ángel Gabriel, ahí pueden leer la historia en Lucas 1 en adelante, acerca del nacimiento de Juan Bautista. El ángel Gabriel le dice a Zacarías, que era sacerdote, ¿verdad? Le dice que iba a tener un hijo y que le pondría por nombre Juan, ¿sí? Y que debería de ser apartado para el Señor, ¿sí? Sería nazareo. Los nazareos en ese tiempo hacían un voto, ¿verdad? Para servir al Señor, eran dedicados al Señor para una misión especial. No tenían que beber ninguna clase de vino, ni de jugo de uva, ni cortarse el pelo, ¿verdad? Muchos hacían un voto por una causa especial para el Señor, unos por toda la vida y otros por un tiempo definido, hasta que hacían como un compromiso con Dios, ¿verdad? Eran consagrados, ¿sí? Para servir al Señor. Y ese fue Juan el Bautista, ¿sí? Sirvió al Señor hasta el último día de su vida, ¿sí? Fue consagrado. Vivió una vida un poquito rara, ¿verdad? Porque dice que vivía en el desierto, que se vestía, lo vimos ahí en la diapositiva anterior, que se vestía, mira, con pieles de animales, ¿verdad? Y que tenía una dieta un poquito extraña, dice langostas y miel silvestre, ¿verdad? Por eso hablaba bien fuerte, porque tomaba miel. Tenía una buena voz fuerte, ¿verdad? Para confrontar a todos, ¿verdad? Y tenía un carácter bastante fuerte, ¿verdad? Predicaba con fuerza, con fe, no dudando, ¿verdad? Predicaba así como los discípulos de Jesús un día oraron, Señor, ayúdanos a predicar, ¿verdad? Con denuedo, dijeron, ¿verdad? Que no nos avergoncemos, como decía Pablo, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿sí? Al judío y al griego, ¿verdad? Y a todos nosotros, ¿verdad? Los gentiles, ¿verdad? Primeramente porque es poder de Dios, ¿sí? Para salvación, no tenemos que avergonzarnos del Evangelio. Así que Juan predicaba con poder, con fuerza, por eso decía que tenía el espíritu de Elías, ¿verdad? Porque enfrentó a Herodes, nada más y nada menos que a Herodes, ¿verdad? Porque había tomado por esposa a Herodías, ¿verdad? Su cuñada era esposa de su hermano. Y él le dijo, no te es lícito hacer eso, ¿verdad? Devuélvela a su hermano, ¿verdad? Le robaste la mujer a tu hermano, ¿verdad? Estás en pecado, arrepiéntete, le dijo, ¿verdad? Un día llegaron también los sacerdotes, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver, a quererse bautizar, o no, uno no iba ni siquiera a bautizarse, simplemente iban a oír qué era lo que decía Juan, ¿verdad? Para ver si caía en algo que lo pudieran acusar, ¿verdad? Y él vino y les dijo, generación de víboras, les dijo, ¿verdad? ¿Quién les ha permitido huir de la ira venidera? Mira cómo los trataba Juan el Bautista, era un hombre de carácter, ¿verdad? No le importaba decir las cosas como eran, ¿verdad? Y los comparó con aquellos árboles, ¿verdad? Que ya no sirven para nada. Dice, la hacha está puesta en el árbol, dice que no da fruto. Árbol que no da fruto es cortado, echarlo a fuego. Dice, como quien dice, si ustedes no se arrepienten, se van a ir al infierno, en otras palabras, ¿verdad? Así predicaba Juan el Bautista. Pero ¿sabes una cosa? Juan el Bautista, él no conocía, él lo único que conocía era el Pentateuco, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él conocía la santidad de Dios y conocía la justicia de Dios, ¿sí? Pero aún él no había conocido la gracia y el amor que Jesús nos mostró en la cruz del Calvario, ¿verdad? Así que él estaba un poquito en desventaja de nosotros, lo vamos a ver dentro de unos minutos también, ¿verdad? De que Juan el Bautista, por eso predicaba así acerca del arrepentimiento, del juicio de Dios, ¿verdad? De la santidad de Dios, ¿verdad? Porque él todavía no había visto
a Jesús crucificado, ¿verdad? Que murió por nosotros por amor, ¿verdad? Dio su vida por amor a nosotros. Entonces ahí se mostró el amor de Dios, ¿verdad? Al enviar a su Hijo a morir en una cruz por nosotros los pecadores, ¿verdad? Y salvarnos de esa muerte que merecíamos. Amén. Así que siguiendo con el tema, vamos a ver que Juan fue destinado, fue apartado como nazareno desde su nacimiento. Tenía una misión, y también lo dijo Jesús. Mira Mateo 11:11, ¿qué dijo Jesús? Les digo la verdad, dijo, que de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. ¿Por qué lo dijo? Por lo que te acabo de decir, ¿verdad? Porque él solo conocía el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y la santidad y la justicia de Dios. Pero nosotros, ¿verdad? Que conocemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, somos más superiores a Él, ¿verdad? Porque en el cielo recibimos conoceremos a Dios y recibiremos la gracia de Dios. Así que hemos visto a Jesús, ¿verdad? Morir en la cruz y resucitar al tercer día, ¿verdad? Juan el Bautista no lo vio, él murió antes de que Jesús muriera en la cruz, ¿verdad? Juan el Bautista murió decapitado, ¿verdad? Y no vio a Jesús crucificado, ¿verdad? La ventaja que nosotros sí tenemos. Él no tenía la Biblia completa como la tenemos nosotros. Hoy día nosotros tenemos todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para conocer la plenitud de Dios, ¿verdad? Tanto su santidad, su justicia, como su gracia, su amor. Amén. Así que el testimonio de Juan el Bautista es muy importante. Veamos ahí el versículo 19 y 20. ¿Qué dice? ¿Tienen su Biblia ahí? ¿Pueden leerlo? Voy a leer la versión, una traducción viviente. Juan, versos 19 y 20 dice: este es el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. ¿Ves? O sea, los líderes religiosos llegaron a confrontar a Juan el Bautista, pero él les dio testimonio. Dice, este fue el testimonio que dio Juan el Bautista. Y lo leímos anteriormente. ¿Te acuerdas cuando la semana pasada leímos? Acompáñame a ver el versículo 6 al 9 del capítulo 1. Ahí mismo donde leímos un capítulo antes. Dice, Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista, verso 7, para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Número 8, Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. ¿Ves? Aquel que es la luz verdadera, quien da la luz a todos, venía al mundo. O sea, Juan, Dios lo llamó, ¿sí? ¿Para qué? Para que contara acerca de Jesús, ¿sí? Que Él es la luz del mundo, ¿sí? Para que todos creyeran en el testimonio de Juan el Bautista. Él no está contando cosas que se inventó o algo así, no, Él lo vio. ¿Sabes que la palabra testimonio viene de la palabra testigo, del griego 31:41, que significa marturia? Y esta palabra significa evidencia en un juicio. Tiene la connotación como una persona que le llaman a un juicio, ¿verdad? El juez dice, ¿hay alguno aquí que sea testigo, que testifique acerca de este caso? Pasa la persona, ¿verdad? Y dice, yo doy testimonio, ¿sí? Y le pone la Biblia así en la mano, ¿verdad? Y le dicen, jura decir la verdad, nada más que la verdad, solo la verdad, solo la verdad, la verdad. Y frente a la Biblia, ¿verdad? Sí, lo juro. Ok. Entonces vamos a ver qué es su testimonio que Juan dio. Era una evidencia presentada en un juicio, como un registro, un informe, una información, un testimonio presentado en un tribunal sobre la verdad de algo. Ahí se refiere a la palabra que dice que Juan fue el testimonio que dio de Jesús, ¿sí? Él fue testigo, ¿verdad? Él dijo, ¿verdad? Que Jesús era el Mesías. Él mismo dijo, yo no soy el Mesías, dijo, ¿verdad? ¿Sí? Así que no, él fue franco, fue sincero, yo no soy, dice, ¿verdad? Y ahí empieza el interrogatorio que le hicieron estos líderes religiosos. Veamos un poquito del versículo 20 en adelante, 21 y 22. Bien, le dijeron los líderes religiosos y sacerdotes. Entonces dice, ¿quién eres? Le preguntaron a Juan. ¿Eres Elías? No, contestó Juan. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Le preguntaron. Necesitamos alguna respuesta para decirle a los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Dijo Juan,
Le preguntaron a Juan, ¿sí? O sea, estos líderes religiosos eran los sacerdotes y los levitas, ¿verdad? Que trabajaban en el templo. Los levitas ayudaban a los sacerdotes, trabajaban ahí, venían de la descendencia de Aarón y servían el templo y ayudaban a los sacerdotes. Los líderes que iban a ver a Juan eran fariseos. En ese tiempo habían dos corrientes religiosas, los fariseos y los saduceos, ¿sí? Los fariseos eran aquellos celosos de la ley, que ponían primeramente sus tradiciones aún por encima de las sagradas escrituras, ¿verdad? Ellos no querían que se hiciera nada el día sábado, ¿verdad? Ni siquiera criticaron a Jesús por sanar a un enfermo el día sábado. Eran así de radicales, ¿verdad? Celosos de la ley, ¿verdad? Se declaraban servidores de Moisés, ¿verdad? Amadores de la ley, ¿verdad? Y estaban los saduceos eran otros también celosos de la ley, pero un poquito más políticos, ¿sí? Era una clase más adinerada, más elevada, pero ellos también tenían una particularidad, no creían en la resurrección de los muertos, y también solo creían en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, ¿verdad? Eso era para ellos todas las escrituras. Entonces ahí tenían ciertas diferencias entre ellos, ¿verdad? Más sin embargo, cuando Jesús empieza su ministerio, ellos unen fuerzas, tanto los fariseos como los saduceos, para ir en contra de Jesús y ver cómo lo condenaban, ¿verdad? En algo que él haya dicho o haya hecho. Y si violaba la ley, eran muy vertiginosos, ¿verdad? Entonces estos mismos eran los líderes religiosos que fueron a interrogar a Juan el Bautista, un grupo al cual Juan el Bautista y Jesús criticaron con frecuencia. ¿Por qué? Porque Jesús y Juan el Bautista les llamó hipócritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque decían una cosa, ¿verdad? Pero hacían otra, ¿verdad? Decían, ok, la ley dice esto, ¿verdad? Pero ellos no la cumplían, ¿verdad? Enseñaban, pero no hacían, ¿verdad? Y estaban poniendo más cargas a la gente de las que la gente podía llevar. Entonces, fueron muy criticados por Jesús y por Juan el Bautista. Muchos obedecían superficialmente las leyes de Dios para aparentar piedad, para parecer piadosos. Hacían largas oraciones, ¿sí? Delante de todos para que los vieran. Ay, cómo ora este hermanito, ¿verdad? Este sí está ungido, decía la gente. Este sí conoce la palabra de Dios, ¿verdad? Y hacían largas oraciones. Y Jesús los criticó. Les dijo, mira, cuando tú quieras orar, les dijo, no seas como los fariseos, ¿verdad? Hipócritas que oran en las plazas para ser reconocidos, ¿verdad? Que visten con grandes túnicas y para ser respetados. No, tú, ¿sabes qué? Entra a tu cuarto, le digo, ahí dobla rodilla, ahí ora a Dios, que Dios, que lo ve todo en silencio, en lo secreto, te recompensará en público. Así dijo Jesús, ¿verdad? A diferencia de eso, ¿verdad? Entonces, los fariseos, en lo profundo de su corazón, estaban llenos de orgullo y avaricia, ¿sí? O sea, incluso cuando daban una ofrenda a Dios, ¿sabes qué hacían? Sacaban todas las monedas, ¿verdad? De plata, ¿verdad? Los denarios, y las ponían en el plato ahí y las dejaban caer así para que se escuchara el montón de dinero que daban, ¿verdad? Para que todo el mundo los aplaudiera y dijera, wow, este hermano sí ofrenda, merece una posición allá en el cielo, ¿verdad? Pero no, Jesús alabó a una viuda pobre, ¿verdad? Que dio 2 moneditas de plata, ¿verdad? Y lo dio todo, ¿verdad? A diferencia de estos que daban lo que les sobraba y nada más lo daban por avaricia y por apariencia. Dios ve el corazón, hermanos, ¿verdad? Él no ve lo de afuera como nosotros, Él ve el corazón y las intenciones del corazón. Así que los fariseos creían que sus tradiciones orales eran tan importantes como la palabra inspirada de Dios. Estos líderes vinieron a Juan el Bautista por varias razones. Te voy a explicar cuáles son algunas de ellas. Su tarea era como guardianes de la fe. Eso les motivó a investigar cualquier mensaje nuevo que apareciera. Por eso llegaron con Juan el Bautista y le preguntaron, ¿eres tú digamos el versículo anterior que leímos? ¿Eres tú el profeta? Le dijeron, ¿verdad? ¿Eres tú aquel que ha de venir? Le preguntaron, ¿verdad? ¿Eres aquel que estamos esperando? Le dijo él, no soy. ¿Por qué? Porque ellos estaban queriendo buscar y saber averiguar si realmente Juan el Bautista era un profeta enviado de Dios o era un falso profeta, ¿sí? Porque veamos aquí lo que decía la ley en Deuteronomio. Mira, Deuteronomio 18:15 decía algo acerca de los falsos profetas. Y decía, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les enviará un profeta como yo entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escuchar. O sea, ellos estaban preguntando, ¿eres tú el profeta que anunció Moisés que ha de venir? No, dijo Juan el Bautista. ¿Por qué?
Porque el profeta al cual se refería Moisés era Jesús, ¿verdad? El cual iba a venir para que viviera entre sus hermanos, los judíos israelitas, ¿verdad? Y a él tenían que escucharlo, ¿verdad? Y había otro mensaje también que le preguntaron, ¿eres tú Elías? No, dijo él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan también se había dicho acerca de él, ¿verdad? Que antes que viniera Jesús tenía que venir Elías. Entonces dice Malaquías 4:5, veamos aquí Malaquías 4:5. Dice, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Estaba escrito de que antes de que llegara Jesús tenía que venir el profeta Elías. Y como lo leímos, ¿verdad? Anteriormente, que Juan dijo, ¿verdad? Que él no era el Mesías, se estaba anunciando, ¿verdad? Que él era solamente una voz de aquel que clamaba en el desierto, ¿verdad? Anunciando y preparando el camino para Jesús. Así que también los fariseos trataban de averiguar si tenía esas credenciales Juan el Bautista de profeta, ¿verdad? Si realmente decía la verdad, ¿verdad? Como decía ser. Y Juan tenía también un grupo considerable de seguidores y también crecían los discípulos de Juan. Sí, unos de ellos pues al ver a Jesús, ¿verdad? Se apartaron de Juan y siguieron a Jesús, ¿verdad? Uno de ellos fue Juan, el escritor de este libro, ¿verdad? Andrés también fue otro seguidor y discípulo de Juan el Bautista. Así que tal vez estaban los religiosos celosos porque querían ver que este hombre, porque era tan popular, ¿verdad? Y estaba haciendo muchos discípulos. O sea, siempre habían celosos y envidiosos por ahí, ¿verdad? Así que el interrogatorio de los religiosos siguió, lo vimos ahí en el verso 21 al 23 y en el versículo 22. Así que en la mente de estos fariseos habían 4 posibilidades nada más que podían pasar. Número 1, acerca de la identidad de Juan el Bautista. Número 1, o era el profeta anunciado por Moisés, que vimos ahí en Deuteronomio, o era Elías, como dice aquí Malaquías 4:5, o era el Mesías, ¿verdad? Realmente, como decían ellos, que tal vez era Jesús, ¿verdad? El Mesías, o era un falso profeta, ¿verdad? Una de esas 4 tenía que ser. Deuteronomio 13:5 decía algo muy importante. Los falsos profetas, a los soñadores que traten de descarriarte, serán ejecutados. Había una ley que decía que si era falso profeta tenía que morir, porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te liberó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto, ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras. Tendrás que quitarles la vida, decía la ley. De esa manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Deuteronomio 13:5. O sea, la ley decía de que si un profeta decía que algo de parte de Dios y se cumplía, verdaderamente entonces Dios había hablado. Pero si no se cumplía lo que el profeta decía, tenía que morir apedreado, ¿verdad? Quería decir que era un falso profeta, ¿verdad? Entonces ellos andaban buscando a los fariseos, preguntando a Juan si él realmente era profeta, ¿verdad? Por si no decía algo contrario a la ley o algo que no se cumplía, lo podían acusar y condenarlo a la muerte. Y Deuteronomio 13:10 decía que tenía que morir apedreado. Esa era la manera en que los judíos ajusticiaban a las personas, ¿verdad? Aquellos falsos. ¿Te acuerdas de Esteban allí en el libro de Hechos, verdad? El primer mártir de la Biblia. Él también, ¿verdad? Les mencionó, ¿verdad? A los fariseos, les dijo, ¿verdad? Acerca de que ellos habían matado al Mesías, y eso los enfadó, ¿verdad? Y que habían matado a los profetas, también les dijo, los acusó de haber matado a Juan el Bautista también, ¿verdad? Y a todos los profetas del Antiguo Testamento. Sus padres les dijo, y eso los incomodó tanto, que lo sacaron afuera arrastrado y lo apedrearon, ¿verdad? Lo mataron. Entre ellos estaba Saulo, ¿verdad? Que pusieron sus ropas al pie de Saulo. Él fue testigo de la muerte de Esteban. Entonces así eran los judíos de radicales, ¿verdad? Y trataban lo mismo también con Jesús. Más adelante, cuando avancemos de este libro, vamos a ver que cómo ellos andaban detrás de Jesús, buscando maneras de ver cómo lo acusaban, ¿verdad? De algo que había dicho para poder condenarlo y matarlo, ¿verdad? Así que Juan negó ser entonces estos personajes, negó ser el profeta anunciado por Moisés, negó ser Elías, aunque el ángel Gabriel había dicho, ¿verdad?, que iba a venir con el espíritu de Elías, ¿verdad? Y también negó que era el Mesías prometido y también que era un falso profeta. Así que no tenían nada entonces de qué acusarlo. Juan negó a estos religiosos
estas 4 cosas, y en cambio se proclamó, mira lo que dijo Juan en estas palabras del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Juan citó las palabras del profeta Isaías en Isaías 43, y lo vemos aquí en el versículo 23, y dice así: Juan contestó con las palabras del profeta Isaías y dijo: yo soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Juan 1:23. Eso es lo que Juan dijo, ¿sí? En otras palabras, Juan les estaba diciendo: yo nada más soy un heraldo, ¿sí? Un testigo, ¿verdad? Un predicador que está nada más preparando el camino para aquel que ha de venir. En otras palabras, les estaba diciendo: ya Él ya está aquí. y ellos querían averiguar quién era Juan el Bautista, y Juan el Bautista les estaba tratando de decir que él no era el que ellos pensaban, que Juan el Bautista les está diciendo: miren a Jesús, ¿verdad? Él es el que ustedes tienen que seguir, ¿sí? No a mí, ¿verdad? Juan les dijo: es necesario que yo mengue, ¿verdad? Para que Jesús crezca, ¿sí? Yo no soy ni siquiera digno, les dijo, de desatar la correa de sus zapatos, sus sandalias, ni siquiera de ser su esclavo, porque el trabajo de desatar las sandalias de las personas y de lavarle los pies era de los esclavos. Entonces Juan lo único que está diciendo: yo no soy ni siquiera digno de ser esclavo de Jesús, ni de desatarle, ni siquiera a ese nivel, ¿verdad?, de esclavo he llegado, ¿verdad? Era tan humilde Juan que no se consideraba ni siquiera un esclavo de Jesucristo, digno de desatarle la correa de sus zapatos. Así era Juan, de humilde, ¿verdad? Así que los líderes religiosos siguieron entonces apremiándolo para que dijera quién era, porque la gente esperaba la venida del Mesías, según Lucas 3:15. Pero Juan enfatizó solo la razón por la que vino. ¿Cuál fue la razón por la cual vino? Bueno, fue preparar el camino para el Mesías. Los fariseos no entendían esto, lo más importante. Querían saber quién era Juan, pero Juan les enseñó les quería enseñar, que supieran quién era Jesús. Así que veamos el verso 24. Y dice: entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres entonces el Mesías, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿con qué derecho bautizas?, le decían, ¿verdad? Ay, la cosa era acusarlo de algo, ¿verdad? Y lo que pasa es de que los judíos realmente ellos no se bautizaban, porque ellos decían: bueno, nosotros somos hijos de Abraham, ¿sí? Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Además nos hemos circuncidado, decía, ¿verdad? Como símbolo de la fe judía. No tenemos por qué bautizar. Los únicos que se bautizaban eran los gentiles, ¿sí? O los prosélitos, aquellas personas gentiles que se habían hecho a la religión judía, ¿verdad? Entonces, a ellos eran los que se bautizaban, ¿verdad? En agua. Entonces, en otras palabras, lo que le estaban diciendo a Juan era: ¿por qué tú estás bautizando a nuestro pueblo? ¿Sí? Si ellos no necesitan bautizar, los estás haciendo igual a los gentiles y circuncisos, ¿verdad? Entonces, pero Juan los estaba bautizando porque era necesario arrepentirse, ¿sí? No es cierto que necesitamos, para conocer a Jesús, primero arrepentirnos, ¿sí o no? ¿Sí? Es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados delante de Dios, reconozcamos que Dios es Dios y nosotros somos nada más, ¿verdad?, criaturas, ¿verdad?, creadas a su imagen, y necesitamos el perdón de Dios, ¿sí? Necesitamos su favor y merced. Todos somos pecadores, apartados de Dios. Así que necesitamos arrepentirnos para que la gracia salvadora de Dios venga, ¿verdad?, en rescate por nuestros pecados, ¿verdad? Así que es necesario primero el arrepentimiento para darle cabida a Jesús en nuestro corazón. Juan entonces estaba bautizando judíos. Y los esenios eran una secta judía selecta que practicaban el bautismo. Eran los únicos que practicaban el bautismo. Se apartaban y vivían por ahí cerca de las orillas del Mar Muerto, ¿verdad? Como aquellos monjes apartados por allá, lejos de la civilización, del pecado y todo eso. Y escribieron mucho los esenios, ¿verdad? Ahí fueron encontrados los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Así que eran los únicos que se bautizaban, pero en sí, en general, todos los judíos no se bautizaban, únicamente se bautizaban los gentiles, ¿sí? Y aquellos que querían convertirse al judaísmo, ¿verdad?, que no eran judíos de nacimiento. Así que cuando los fariseos preguntaron: ¿con qué autoridad estás bautizando?, decían: ¿por qué tratas al pueblo escogido de Dios como si fueran gentiles? Y Juan contestó: yo bautizo en agua,
dijo, ¿verdad? Veamos el verso 26 y 27. Mira, Juan les dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Así les contestó Juan: yo únicamente estoy bautizando con agua, simplemente ayudo a la gente a cumplir un acto simbólico de arrepentimiento. Pero muy pronto vendrá aquel que es la verdad, que perdonará pecados. Se refería a Jesucristo, algo que solo el Hijo de Dios puede hacer, ¿verdad? El Mesías, Jesús podía hacer, ¿verdad? Limpiarnos de pecado. Yo bautizo en agua, dijo Jesús, pero más tarde después de mí viene otro mayor que yo, ¿verdad? Que yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos. Él les bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Se refería también al día de Pentecostés, ¿verdad? En el libro de Hechos, ¿verdad? Cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad? En forma de ascuas de fuego, decía, ¿verdad? Se montarían en su cabeza y empezarían a profetizar, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Así que Juan el Bautista manifestó que no era digno ni de ser esclavo de Cristo. El verso 27. Sin embargo, en Mateo 11:11 vimos, ¿verdad? Que estaba ya predicho, ¿verdad? Cuál iba a ser la misión de Juan: atraer las gentes a Jesús. Jesús dijo que Juan fue el más grande de los profetas. Si una persona como Juan se siente indigno de ser esclavo de Cristo, ¿cuánto más entonces nosotros deberíamos, ¿verdad?, de tomar la actitud de Juan el Bautista, ¿sí? Y sentirnos orgullosos de servir al Señor. Cuando entendemos de veras quién es Cristo, nuestro orgullo y nuestro prestigio deben desaparecer, ¿sí? Tú conoces a una persona entregada verdaderamente a Dios, una persona que va a ir madurando, va a ir creciendo en los caminos de Dios. ¿No es cierto que la conocemos por su humildad? ¿Sí? Cuando tú conoces a una persona humilde, ¿verdad?, que tiene un doctorado, pero que es humilde, yo admiro a esas personas, que no se creen más que los demás, ¿verdad? Que son humildes, que se bajan al nivel de las demás personas, ¿verdad? Y que enseñan a otros, ¿verdad? Que no son orgullosos, ¿sí? No caminan como los gallos, ¿verdad? Así bien, viendo hacia arriba, ¿verdad? Sino que son humildes. Qué hermoso encontrar una persona así. Quiere decir que es una persona humilde, ¿verdad? Madura, ¿sí? Ha aprendido de que el que merece la honra y la gloria es únicamente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A Él sea todo el poder, la majestad. Él es el que nosotros tenemos que adorar. A Él es el que tenemos que presentar a las personas. Nosotros únicamente somos herramientas en las manos de Dios. Somos como esas personas que traemos a las personas a Cristo, ¿verdad? Que conozcan a Cristo, ¿sí? No, debemos de evitar que las personas nos busquen a nosotros, nos alaben a nosotros. El único que tienen que alabar es a Jesús. Como decía un pastor, ¿verdad? Que muy amigo nuestro, que decía: si tú quieres si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Pero si yo soy tu pastor, todo te faltará. Y cierto, ¿verdad? Si el Señor es nuestro pastor, dice el Salmo 23, nada nos faltará. Así que no pongamos la mirada en los hombres. Así que no cabe duda alguna que Juan el Bautista fue único. Vistió en forma rara, ¿sí? Lo vimos ahí en la fotografía. Y vemos el verso 28, con este terminamos. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al este del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Betania estaba ahí cerca, ¿verdad?, de Jerusalén, cruzando el río Jordán. A ver si la otra semana traemos un mapa por ahí para ver, ¿verdad?, dónde estaba al norte, ¿verdad?, el mar de Galilea, Capernaum, donde fue el centro de operaciones de Jesús, y cómo Jesús bajaba, ¿verdad?, a Jerusalén frecuentemente, ¿verdad?, y luego subía otra vez, ¿verdad?, al norte. Así que vamos a ver también un poquito de la geografía. Así que no cabe duda alguna que Juan el Bautista fue único. Vistió en forma rara, se alimentó con cosas extrañas, ya vimos la miel y langostas, y presentó un mensaje poco usual a los habitantes de Judea, que salieron a su encuentro en estas regiones. Sin embargo, Juan no intentaba buscar provecho personal de su peculiaridad y sacar ventaja, ¿verdad? En cambio, ¿sabes qué hizo Juan? Se propuso obedecer a Dios, ¿sí? Para lo cual, ¿cuál era su misión? ¿Verdad? Proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y eso fue lo que hizo. Cumplir su misión. Sabía que tenía un papel específico que cumplir en este mundo: anunciar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y puso todas sus energías para cumplir esta tarea. Lucas nos dice que Juan estuvo en el desierto cuando recibió la palabra de Dios. Y Juan estaba listo y esperaba. El ángel que anunció su nacimiento, el ángel Gabriel, le dijo a Zacarías, el sacerdote, ¿verdad?, el padre de Juan el Bautista,
y le dejó en claro que este niño sería Nazareno, uno que era apartado para el servicio de Dios. Juan se mantuvo fiel entonces a esa descripción, cumplió su mandato, ¿sí? Sus votos, ¿verdad? Como Nazareno. Esto quiere decir que él nunca bebió vino, ¿verdad? Ni bebidas alcohólicas, ni se cortó el pelo, ¿verdad? Vivió una vida agradable a Dios, apartado, ¿verdad? Buscando siempre agradar a Dios. Este hombre de aspecto salvaje no tenía poder ni posición en el sistema político judío, pero habló con una autoridad casi irresistible. La gente se conmovía con las palabras de Juan el Bautista, cuando les decía: arrepiéntete, convertíos y arrepentíos, les decía, porque el reino de Dios se ha acercado. La gente venía por montones a escuchar a Juan el Bautista y eran bautizados en el río Jordán. Él les decía la verdad, los desafiaba a dejar sus pecados y a bautizarse en la señal del arrepentimiento. Respondieron por cientos las multitudes, y aunque las multitudes lo rodeaban, ¿sabes qué? Juan no buscó ser el centro de la atención. Nunca olvidó que su papel principal era anunciar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, Juan fue humilde. Las palabras de verdad que movieron a muchos al arrepentimiento también incomodó a otros, como los judíos, los religiosos, ¿verdad? Y líderes judíos, motivándolos a la resistencia y el enojo. Encontró también Juan oposición. Así que Juan aún desafió al rey Herodes y a su esposa Herodías, que era esposa de su hermano. La mujer con la que Herodes se unió ilegalmente lo confrontó y decidió esta mujer Herodías librarse de Juan el Bautista. Lo vamos a ver más adelante, cómo lo decapitó, ¿verdad? Lo mató. A pesar de que lo mató, no le fue posible detener el mensaje de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque aquel al cual el Juan Bautista anunció ya estaba en este mundo cumpliendo su misión. Jesucristo ya estaba ahí. O sea, con la muerte de Juan el Bautista pensaban que se iba a callar, iba a detener todo. No, al contrario, ya estaba empezando la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A anunciar a los pueblos. Y eso, así también empezó nuestro Señor Jesucristo con este mismo mensaje: arrepentidos y convertidos, que el reino de Dios se ha acercado. Así que Dios nos ha dado un propósito a cada uno de nosotros para que podamos vivir y confiar en Él, y sabiendo que Dios nos va a guiar. Juan no tenía la Biblia completa como la tenemos nosotros. Sin embargo, centró su vida a la luz de lo que él sabía de las Escrituras, el Antiguo Testamento, ¿sí? Y así mismo nosotros también podemos descubrir, ahora que tenemos la palabra de Dios completa, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento, y podemos descubrir verdades que Dios nos muestra a través de su palabra y quiere que sepamos. Y a medida que estas verdades de la palabra de Dios empiecen a obrar en nuestra vida, vamos a hacer de buen testimonio hacia los demás, y vamos a ver cómo multitudes también vienen a conocer a Jesucristo. Así que, hermanos, Dios puede usarnos también, ¿sí? Ese es su propósito. Él desea usarnos así como usó a Juan el Bautista, como heraldo, ¿verdad? Digámosle a nuestro Señor y pongámonos a disposición de Él para que Él nos use. Digámosle: Señor, aquí estoy, Señor, úsame para tu gloria y para tu honra. Enséñame, Señor, el camino que debo seguir, Señor. Ayúdame a conocer el propósito por el cual estoy aquí en esta tierra. Así que hermoso, entonces, qué hermoso testimonio nos ha dejado Juan el Bautista. ¿Amén? Él negó ser el Cristo y vino con el espíritu y el poder de Elías. Negó ser Elías, ¿verdad? Y Juan no era aquel profeta tampoco que Moisés había dicho que tenía que venir y que levantaría en medio de sus hermanos. No era ese profeta que esperaban también los judíos, que los rescataría de la opresión de los romanos, ¿verdad? Y los liberaría y vendría con poder, ¿verdad? Sino que Juan se presentó de tal manera que podía bautizar a las personas. Podía hacer que las personas lo escucharan y se conmovieran y se arrepintieran de sus pecados y se bautizaran como señal de arrepentimiento. Así que la gente, Juan lo bautizó con agua, esa fue su profesión, llevó a las personas al arrepentimiento, las acercó a Jesús, ¿verdad? Abrió el camino para que Jesús empezara su ministerio, como enseñando el bautismo como señal de arrepentimiento externo, ¿verdad? Una de las bendiciones espirituales que daría Jesús. Así que Jesús ya estaba en medio de ellos, aunque ellos todavía no le habían conocido,
aquel al cual Juan el Bautista dice que era indigno de desatar la correa de sus zapatos. Así que, en cierto sentido, Juan fue el predicador del arrepentimiento, y siempre el arrepentimiento debe preceder a reconocer a Jesús. Lo que les decía al principio, que para que Jesús venga a morar en nuestro corazón debe haber primero un arrepentimiento, una conversión genuina. Debemos de ser como Juan el Bautista, ¿verdad? De traer a las personas a Cristo, y para que las personas confiesen sus pecados al Señor y puedan recibir el perdón y la salvación que solo Jesús nos puede dar. Debe haber entonces un desecho de nuestro pecado conocido previo al reconocimiento del Cordero de Dios. Pero cuán grande debe ser entonces Cristo, ¿verdad? Que Juan mismo bautizó a las personas, y fue un hombre tan noble que no se sintió ni siquiera digno de desatar la correa de sus sandalias. Así que aprendamos estas hermosas lecciones de Juan el Bautista y pongámoslas en práctica, mis hermanos, ¿sí? Seamos humildes como Juan el Bautista, ¿verdad? Digamos la verdad, ¿verdad? Aunque a veces duela, pero muchas personas necesitan también conocer la verdad, por muy dolorosa que sea, ¿verdad? Hay un infierno, como también hay un cielo. Necesitamos hablar de esta preciosa verdad, ¿verdad? Que solamente en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, únicamente en Jesucristo. Así que pidámosle a Él que perdone nuestros pecados y que nos dé la salvación y la vida eterna, y que nos haga humildes, ¿verdad? Como Juan el Bautista, ¿verdad? Y que nos ayude a cumplir el propósito por el cual Él nos ha traído a este mundo, que es proclamar las buenas nuevas de salvación. Oremos, mis hermanos, demos gracias al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu infinita bondad, por tu gran misericordia, Señor. Gracias por esta maravillosa palabra que hemos compartido el día de hoy. Ayúdanos a ser más como tú, Señor, más humildes, Señor, seguir el ejemplo de Juan el Bautista, Señor, que dijo que era necesario que menguar, hacerse a un lado para que tú crecieras, Señor. Ayúdanos a cumplir la misión que tú nos has dado en este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a predicar tu precioso evangelio de perdón y salvación. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, para que tú vengas a morar a nuestro corazón. Yo te pido, si hay alguien que aún no te ha confesado sus pecados, que aún está viviendo en oscuridad, que tú vengas a morar en su corazón, Señor, que pueda tener un tiempo en que pueda meditar y reconocer que solo tú puedes perdonar pecados. ¿A quién iremos?, dijo el salmista, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Llénanos con tu fuente de sabiduría, llénanos con tu fuente de salud, de sanidad y de perdón. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esperamos que esta palabra ha sido de gran bendición a tu vida, que nos sigas sintonizando todos los domingos a esta hora. Empezamos con oración, alabanza, 1:30, ya salimos en vivo en Facebook, y comunícate con nosotros. Ahí está nuestra dirección, nuestra página web, nuestra dirección en Facebook, YouTube y nuestro email. Escríbenos, ahí en el email es idpvidaeterna@gmail.com. Queremos saber de ti para enviarte un librito del libro de San Juan. Lo tenemos en español e inglés para que tú empieces a descubrir este maravilloso evangelio, el libro de San Juan, y podértelo hacer llegar a tu casa. Comunícate con nosotros, estamos para servirte. Mi nombre es Mario Torres, ahí está mi bella esposa, la pastora Patti Torres. Estamos aquí en la ciudad de Rockford para servirte. Ven, estamos aquí guardando el distanciamiento. Tenemos bastante espacio disponible, ¿verdad? Para que tú vengas y te sientas seguro con tu familia. Estamos guardando todas las medidas de higiene y de distanciamiento. Así que ven, te esperamos. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Mario Torres y hasta la próxima. Bendiciones para todos. Ok, un aplauso para el Señor.